Vamos a continuar entonces con la parte 4 de la última parte ya del parcial y del capítulo que corresponde a el balance de materia y las reacciones químicas, ¿no? Definamos entonces el concepto de estequiometría. ¿Para qué requerimos la estequiometría? Como decíamos anteriormente, para calcular las relaciones cuantitativas entre los productos y los reactivos. Es decir, cuánto de masa de reactivos se requiere o cuánto de masa de productos vamos a obtener. Entonces, la estequiometría es una rama de la química que ha estudiado las leyes de combinación química y las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos de la reacción. Los coeficientes de igualación que hemos hallado anteriormente mediante las reacciones, mediante los métodos de igualación, ya nos presentan los moles de las sustancias que intervienen en la reacción. Ya, con la ayuda de estos coeficientes vamos a aprovechar en forma práctica la información cuantitativa existente en la reacción. Es decir, cuánto de producto se obtiene, ya, en este caso, cuántos moles de producto se va a obtener o cuántos moles de reactivo se requiere, ya. Vamos a ver diferentes casos. Vamos, en este caso, analizando aquello, ¿no? ¿Qué significan los coeficientes de igualación? En esta reacción pequeña nos indica, por ejemplo, que un, una molécula de el nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moléculas de hidrógeno gaseoso para producir 2 moléculas de amoníaco a nivel a nivel microscópico. A nivel macroscópico, un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para producir 2 moles de amoníaco. ¿Ya? Y cuando hablamos de moles, también hablamos de moléculas, se recuerdan del número de Avogadro, ¿no? La cantidad de moléculas que van a reaccionar y van a producir. Entonces, ¿qué hacemos? Los coeficientes de igualación también se van a poder interpretar ya de la siguiente forma, ¿no? Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno formando 2 moles de NH3, decimos, ¿no? Los dichos coeficientes los denominamos también cantidades son cantidades estequiométricamente equivalentes, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que un mol de nitrógeno gaseoso en esta reacción, 3 moles de hidrógeno gaseoso y 2 moles de amoníaco son estequiométricamente equivalentes y sirven para hallar los siguientes factores de conversión. O sea, en esta parte es bien sencilla, no tengan miedo en esta parte es factores de conversión, ¿no? Del primer parcial. Solo que tienen que saber identificar si una sustancia es pura, impura y las relaciones existentes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, un mol reacciona con 3 moles de hidrógeno, perdón, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Significa, o se puede escribir de la siguiente forma, un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. O lo dan la vuelta, no interesa, porque es un factor de conversión. O también podemos decir un mol de nitrógeno gaseoso produce 2 moles de amoníaco. O lo dan la vuelta si ustedes gustan, de acuerdo al factor de conversión. Se recuerdan que en factores de conversión le damos la vuelta según el requerimiento para que se simplifiquen, es exactamente lo mismo. Vamos con un ejemplo. Nos dicen, dada la siguiente reacción ya igualada, ahí nos dan la reacción, determine la cantidad de dióxido de azufre producido a partir de 5 gramos de ácido nítrico. A ver, vamos nuevamente. Esto hemos visto lo anterior, pero creo que se entiende claramente por qué. Porque también son preguntas pues que van a tener sí o sí en sus prácticas, en su evaluación, ¿ya? Y a veces son tan sencillas que la verdad asusta cuando algunos no pueden resolverlas. ¿Ya? Entonces, revisemos paso a paso, ¿no? Los pesos moleculares de las sustancias que necesitamos son, nos dice, ¿no? Tenemos ahí nuestro eh, ácido nítrico, ¿ya? Antes, a ver, ¿por qué está escribiendo usted ya los pesos moleculares? Ustedes tienen que revisar primero, uno, escribir la reacción, igualar, es lo clásico, ¿no? En otro tipo de problemas ya les damos igualada a la reacción. En otro tipo de problemas, ustedes por tanteo tienen que igualar, ¿ya? En este caso, entonces, ¿ya?
¿qué hacemos? Como están interviniendo en este problema el dióxido de azufre y el ácido nítrico, necesariamente, de forma obligatoria, ustedes necesitan sus pesos moleculares. Por eso estamos escribiendo los pesos moleculares de esas dos sustancias. No es necesario de todos, van a perder el tiempo. De los que están interviniendo en el problema, tienen que dar. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? A ver, vamos a ir resolviendo, ¿ya? Acá, vamos. ¿Qué hacemos? Entonces escribimos. Siempre vamos a partir del dato. Voy a hacer aquí abajo para que se entienda. 5. ¿5 qué? 5 gramos de ácido nítrico. 5 gramos de ácido nítrico. Ojo, cuando se les hable de purezas, impurezas, prácticos, teóricos, excesos, no excesos, recién los van a tomar en cuenta. Si no les hablan, olvídense. En este caso, no nos hablan nada de esos temas. Me olvido de ese tema. ¿Ya? En estos primeros ejercicios. Entonces veamos, 5 gramos. Ustedes revisen dónde tengo yo gramos de ácido nítrico. Acá están los gramos de ácido nítrico. Entonces escribo en 63 gramos de ácido nítrico. Fíjense que es un simple factor de conversión. Yo tengo un mol. Esto ya sabemos manejar. Un mol del mismo ácido nítrico. Ustedes pueden observar que es simplificado. Es factor de conversión. Ya tengo moles. Cuando yo tengo moles, ya me puedo saltar a la relación mol a mol. ¿Qué significa esto? Que 22 moles de ácido nítrico han producido 9 moles de dióxido de azufre. Entonces, 22 moles de ácido nítrico han producido, ¿cuánto? 9 moles de nuestro SO2. Es un factor de conversión. Entonces, ustedes utilícenlo como ustedes vean conveniente, es decir, simplificando. Entonces, si moles de ácido nítrico está arriba, moles de ácido nítrico tiene que ir abajo. Entonces, 22 moles de ácido nítrico, ¿por qué está colocando abajo, digan ustedes? Para simplificar, pues, ¿no? Para simplificar. Han producido 9 moles del dióxido de azufre. Ya tengo moles, pero me pide la cantidad de ácido dióxido de azufre. En el examen es más claro, les decimos en gramos, en moles, exactamente. Vamos a suponer que es en gramos, entonces aplico este último factor de conversión. Entonces, como moles está arriba, moles tiene que ir abajo. Un mol de dióxido de azufre tiene exactamente 64 gramos de dióxido de azufre. Se van y con eso obtienen el resultado 28,02. Entonces aquí tengo 28, 28, ¿no? 2,08, perdón. 2,08 gramos de SO2. Eso es estequiometría, jóvenes y señoritos. Factores de conversión. Y de los más facilitos. No hay nada que pensar, ustedes ya tienen ahí todo. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Significa que 5 gramos de ácido nítrico producen exactamente 2,08 gramos de dióxido de azufre. ¿Estamos? Continuemos. Esto por si acaso ya les he pasado. Ya está en el WhatsApp. Todo esto ya lo tiene. Vamos entonces con otro ejemplito. Ya ahí tenemos, por ejemplo, la reacción dada. Ya determine la cantidad de sulfuro arsenioso requerido para producir 20 gramos de óxido nítrico. Al revés. Determine la cantidad de sulfuro arsenioso requerida para producir 20 gramos de óxido nítrico. Nuevamente, lo primero que tienen que hacer es calcular los pesos moleculares. Ahí tenemos peso molecular del óxido nítrico y peso molecular del sulfuro arsenioso. Entonces, vamos, yo lo voy a hacer más arribita. Acá partimos del dato, siempre del dato. El dato es 20. Entonces decimos 20. ¿20 qué? 20 gramos de óxido nítrico por, vamos bien, por, a ver, acá está, ¿no?
30 gramos de ácido nítrico existen en un mol de óxido nítrico. Entonces colocan ustedes 30 gramos de óxido nítrico existen exactamente en un mol de óxido nítrico. Se van por siguiente paso. Ya tengo moles, entonces ya me voy a la relación mol a mol. 22 han sido producidos por 3. Decimos 22 moles de óxido nítrico han sido producidos por 3 moles de nuestro sulfuro arsenioso. Es un factor de conversión. Como moles de óxido nítrico va arriba, entonces va abajo, ¿no? 22 moles de óxido nítrico han sido producidos por 3 moles de, perdón, ahí es sulfuro arsenioso, ¿no? ¿Estamos? Se van, ya. ¿Y qué más tenemos? Me pide la cantidad. Vamos a asumir de nuevo que 100 gramos, como decían en el examen, siempre va a ser, siempre les vamos a decir las unidades, ¿no? Entonces, aplicamos el último factor de conversión en un mol de sulfuro arsenioso. Se van, tengo 246 gramos de nuestro mismo sulfuro arsenioso. Y con ello ya tenemos la respuesta, que es 22,36. Ya, 22,36 gramos de sulfuro arsenioso. ¿Estamos? Entonces, eso es comentarles este capítulo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es factores de conversión. Ya hay otros ejemplitos que ya lo anterior lo hemos visto, ¿no? Entonces, los vamos a pasar, por si acaso, esos ejemplitos están en el texto, ya les he enviado, por si acaso, ¿ya? Entonces, son otros ejemplitos que son idénticos. Ya vamos a ir viendo, son paso a paso, por si acaso. Estos ejemplos, revísenlos, están en la guía, en el texto, perdón, en las presentaciones que les he enviado, paso a paso, revísenlos, ¿ya? Lo que quiero verificar con ustedes es el siguiente punto. Aquí nos hemos quedado en el anterior también, ¿ya? Veamos el concepto de pureza y impureza. A ver, ustedes, antes de empezar, cuando ustedes hacen una gelatina, pónganse que por equivocación entra una piedra. Van a hacer la gelatina con agüita y con piedra. Pregunta, ¿la piedra se va a volver gelatina? Solo por el hecho de estar dentro de la gelatina y el agua. ¿O se va a quedar tal cual está después de haber producido la gelatina? Se queda tal cual está, ¿no ve? Se queda tal cual está. ¿Ya? Entonces, acá ocurre lo mismo. Las impurezas no reaccionan, quedan inertes. O sea, la masa de la impureza antes y después de la reacción se queda tal cual está. ¿Ya? Entonces, solamente va a reaccionar las masas puras. En las reacciones químicas va a ser algo similar. Se van a tener gelatina y piedra, agua. Entonces, ¿qué vamos a producir? Gelatina. Obtenemos la gelatina y la piedra sigue siendo la misma. No ha cambiado su masa, no ha cambiado nada. ¿Estamos? Entonces, eso ocurre en las reacciones químicas. ¿Estamos? Eso ocurre en las reacciones químicas, ¿no? Los activos que intervienen en las reacciones químicas pueden contener impurezas, es decir, que parte de los activos son sustancias que no van a reaccionar. Entonces, para diferenciar esas impurezas que no van a reaccionar, tenemos que diferenciar entre lo que es la parte pura y lo que es la parte impura. Por eso vamos a definir el concepto de porcentaje de, pues, en laboratorio vamos a tener, por ejemplo, ácido clorhídrico, no lo vamos a tener puro, prácticamente no lo tenemos. Lo que tenemos es ácido clorhídrico, por ejemplo, glacial o ácido clorhídrico, pónganse al 37%, ya, el clásico con el que contamos en laboratorio. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, definamos sustancia pura. Una sustancia pura es aquella que está formada solo por un solo elemento o compuesto. El grado de pureza se puede hallar mediante la siguiente expresión.
La siguiente opción, ¿no? El porcentaje de pureza o porcentaje en masa es igual a la masa pura sobre la masa impura. ¿Estamos? Esa masa impura, por si acaso, es el total. No estoy hablando de las impurezas. Es decir, si hablo, digamos, pónganse, ustedes tienen gelatina y piedra. La masa impura es la gelatina más la piedra. ¿Estamos? La masa pura va a ser la gelatina. Y las impurezas será la masa de la piedra. Diferenciemos bien. La masa pura es la masa pura es la gelatina en nuestro ejemplo simple, ¿no? La masa de las impurezas es la piedra. Y la masa impura, como su nombre lo indica, es el total, es decir, la gelatina más la masa de la piedra. Ojo, eso bien claro, por favor, ténganlo. Interpretemos entonces, por ejemplo, si se les indica el porcentaje de pureza del ácido clorhídrico es del 60%. ¿Qué significa eso? Que la masa pura corresponde al 60%. El total siempre va a ser el 100%. Entonces, ese total es la masa total, como en este momento, valga la redundancia, es la masa total impura o la llamamos simplemente masa impura, que es la suma de la masa pura más las impurezas. Las impurezas de donde se obtienen restando, ¿no? 100% menos 60%, 40%. Las impurezas. ¿Estamos? Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir de la siguiente forma. Escribir en esa expresión. Acá, ustedes lo que hacen es reemplazar. Si les digo 60%, entonces reemplazan 60% acá, ¿ya? Y, ojo, algo bien práctico para que ustedes analicen es lo siguiente. Eh, ya, ahí. Fíjense que qué es lo que he hecho aquí. El porcentaje lo he reemplazado, 60%. 60%, ¿verdad? Eso está bien, ya, porcentaje de pues el dato. Pero para este método y para este parcial, hemos dicho que nosotros trabajamos con factores de conversión, ¿no ve? Esto es parcial, esta parte es factores de conversión. Entonces, lo más sencillo es aplicar este método, que es el método que también hemos aprendido en el primer parcial, ¿ya? Que corresponde a ese 60% se copia arriba porque es lo puro, por eso dice masa pura. El 60% es masa pura. Entonces, lo que hacen es copiar 60, pero las unidades que queramos, generalmente gramos, ¿no? 60 gramos existen por el total es la masa impura, 100%. Entonces, existen por cada 100 gramos. Pero como nos dice la teoría, es puro, entonces se le coloca siempre el subíndice puro al que cambia. Es decir, si me dicen 60%, yo arriba anoto 60 puros por cada 100 impuros. Impuros ya saben qué significa. Masa impura, el total multiplicado por 100. ¿Para qué les sirve este método? Porque ustedes han agarrado un nuevo factor de conversión, que es el porcentaje de pureza. Para eso. Esto es lo que les interesa de esta interpretación. 60 puros por cada 100 impuros. ¿Qué es esto? Es un factor de conversión que ustedes lo van a dar la vuelta como quieran, cuando quieran, ya, dependiendo del problema que ustedes tengan. La idea es que también se simplifiquen esas P y esas I. ¿Estamos? Debemos considerar los siguientes conceptos a la hora de realizar los cálculos. Ojo, esto es bien importante. Los reactivos, las reacciones requieren siempre de reactivos puros, como les decía, ¿no? Como hemos visto ya en el tema de la gelatina, ¿no? La reacción también, o sea, puros, solamente va a trabajar con sustancias puras. Las reacciones requieren de reactivos puros. ¿Por qué? Porque las impurezas no intervienen en la reacción. Además de que los productos obtenidos también son puros. Después de la reacción vamos a tener sustancias puras, ¿ya? Inmediatamente después. Luego después ya seguimos, posiblemente habrán impurezas que se han quedado desde el inicio,
ya, y puedan impurificar nuestros productos, es decir, en términos comunes, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por otro lado, la relación de moles, los coeficientes estequiométricos, es para sustancias puras. O sea, hace rato hemos hecho los problemitas, ¿se recuerdan? De mol a mol hemos saltado desde activos a productos, de productos hacia reactivos o desde activos entre reactivos. Eso es de mol a mol entre sustancias puras, ¿ya? O sea, cuando hagamos esa relación de mol a mol, siempre va a ser mol de reactivo puro, mol de producto puro o mol de reactivo puro con otro mol de otro reactivo puro. O sea, siempre es de reactivo puro o de producto puro. ¿Ya por qué? Porque la reacción te pide y te da masas de reactivos y de productos puros. Ojo, también, cuando hallamos los pesos moleculares de las sustancias, obviamente estamos hablando de sustancias puras. O sea, el peso molecular del agua pues 18. El peso molecular del alcohol etílico, por ejemplo, es 46 gramos mol. Y si ustedes mezclan alcohol con algo de agua, el peso molecular de esa mezcla ya no es pues del alcohol 46. O en el tema de gases, se recuerdan, en el tema de gases teníamos pesos moleculares de sustancias puras y teníamos de mezcla gaseosa. Y ese peso molecular de la mezcla gaseosa cambiaba de acuerdo a la fracción molar de los gases, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Entonces, cuando hablemos de pesos moleculares, estamos hablando sí o sí de pesos moleculares de sustancias puras. Entonces, cuando veamos pesos moleculares, ustedes van a colocar puro. ¿Estamos? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. En la reacción ya igualada, determine la cantidad, nos dicen de dióxido de azufre ya a partir de 5 gramos de ácido nítrico. ¿Ya? Entonces, vayamos resolviendo. Ahí nos dicen, ¿no? Los datos. A ver, dame un segundito. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Ya. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está bien detalladito, ¿ya? En la reacción ya igualada dice determine la cantidad de dióxido de azufre producido a partir de 5 gramos de ácido nítrico del 80% de pureza. Entonces, tenemos que determinar la cantidad de dióxido de azufre. Ahí está nuestro dióxido de azufre producido a partir de 80, de 5 gramos de ácido nítrico, pero esta vez el ácido nítrico tiene un 80% de pureza. ¿Qué hacemos? Escribimos. Dato. Primer dato, ¿dónde se encuentra el dato de masa? 5 gramos de ácido nítrico. ¿Por qué ustedes dirán le coloca impuro? Porque me dice claramente aquí del 80% de pureza. O sea, de estos 5 gramos, solo el 80 son puros, los restantes son impuros. Por eso le coloco impuros. ¿Ya? El ácido nítrico tiene 80% de pureza, por lo tanto 5 gramos es masa impura y por eso le colocamos SI. ¿Estamos? Vamos con el otro dato. No tenemos la masa del dióxido de azufre. Eso queremos hallar. Si ustedes observan bien, aquí en ningún lado para el dióxido de azufre me dicen porcentaje de pureza. Solo dice, determine la cantidad de dióxido de azufre y punto. Entonces, como no me dicen nada, ustedes tienen que asumir que es puro. No pueden mezclar con el otro. Cada uno es independiente, tiene su propia pureza. En este caso, no me dan nada. Como no me dicen nada de pureza, ustedes tienen que asumir que es masa pura. Por eso le he colocado puro aquí. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos los pesos moleculares. Aquí está. ¿Estamos? Y empezamos entonces. Los pesos moleculares, si ustedes observan, aquí hemos anotado P, porque son para sustancias puras siempre. Entonces, interpretamos el porcentaje de pureza. 80% de pureza, como hace rato hemos visto, significa 80 gramos de ácido nítrico, porque estamos hablando del ácido nítrico puros, por cada 100 gramos de ácido nítrico impuros, por 100. ¿Estamos? Entonces, nuestro factor de conversión, lo que sabemos es 80 por cada 100. 80 puros por cada 100.
impuros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Primero, escribimos el dato, ¿no? 5 gramos de ácido nítrico, ¿ya? En este caso, impuros, ¿por qué? Porque estoy copiando de acá, ¿no? 5 gramos de ácido nítrico impuros, ya pues tal cual está. Ahora, tenemos que deshacernos de estos impuros. ¿Por qué? Porque la reacción te pide y te da siempre, quiere trabajar con sustancias y va a trabajar con sustancias puras. O sea, hay que meter a la reacción masas puras, sí o sí. Entonces, este impuro no me sirve, hay que purificarlo. ¿Con qué voy a purificar? Con esto. Fíjense que tengo 80 gramos de ácido nítrico puros por cada 100 gramos de ácido nítrico impuros. ¿Se da la vuelta o no se da la vuelta? No, ¿verdad? Porque el impuro está arriba y se va a simplificar con el impuro que está abajo. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ustedes pueden observar, aquí hemos escrito aquello. Observen que los impuros se van a simplificar, se simplifican, los gramos de ácido nítrico también, y vamos a obtener, entonces vamos a obtener lo requerido, ¿no? Hasta aquí tenemos, ¿no? Entonces acá se van y tenemos 80 gramos de ácido nítrico puros. Ya está esa masa pura, por lo tanto ya podría ingresar en la reacción. Entonces lo volveremos moles para que ingrese a la reacción y utilizamos entonces el dato de pesos moleculares. Damos pesos moleculares. Porque los pesos moleculares siempre son de sustancias puras, tanto en moles como en gramos. Entonces hacemos eso, ¿no? Entonces ahí está. Hemos escrito el peso molecular del ácido nítrico. Fíjense que puro con puro se va, gramos de ácido nítrico, gramos de ácido nítrico y tengo moles, ¿verdad? Tengo moles. De acá ya tengo moles de ácido nítrico puros, entonces ya me puedo saltar a la relación de mol a mol. Digo, 22 gramos de ácido nítrico puros han producido 9 gramos de dióxido de azufre puros también. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Ahí estamos. 22 gramos de ácido nítrico puros han producido 9 moles de dióxido de azufre puros. Hemos utilizado la relación mol a mol. Como decíamos, la relación siempre te pide y te da masas puras. Y aquí estamos cumpliendo ese concepto teórico. Todo se simplifica como ustedes pueden observar. ¿Ya? Entonces ya tengo moles, pero me pide también los gramos, ¿no? Los gramos de, en este caso, dióxido de azufre puros. Entonces aplicamos el peso molecular por último, ¿ya? Y con esto ya tenemos nuestra respuesta. Ustedes observarán acá nuevamente, valga la redundancia acá, esto se ha ido con esto. Esto se ha ido con esto. Estos puros se han ido con estos puros. Son simples factores de conversión, ¿no? Se van, acá también se han ido y nos queda la respuesta. 1,66 gramos de dióxido de azufre puros. ¿Vemos? Entonces, esto es estequiometría. Vamos con pureza. Recordemos que cuando se haga el cambio de mol a mol, usando la ecuación estequiométrica, siempre son sustancias puras, que hemos anotado con rojo aquí, ¿no ve? Las recordar. Vamos con el caso inverso. Nos dicen determine la reacción, determine la cantidad de dióxido de azufre del 92% de pureza producido a partir de 5 gramos de ácido nítrico del 80% de pureza. En este otro problema van a tener mucho cuidado. Fíjense, aquí no me daban pureza esto y por eso he considerado que es puro. Pero si me dieran, entonces tengo que colocar también impuro, ¿no? Si no me dan datos de pureza, asumo que es puro. En este problema, en ambos casos,
Fíjense, nos dicen, nos dan 5 gramos de ácido nítrico, determine la cantidad de dióxido de azufre del 92% de pureza producido a partir de 5 gramos de ácido nítrico del 80% de pureza. Entonces, 5 gramos de ácido nítrico del 80% de pureza, del 80, ahí está, ¿ya? Entonces, como dice del 80% de pureza, asumimos que es impuro, ya sabemos por qué, ¿no? Y en el otro caso, y nuestro factor de conversión ya directamente, ahí está, ¿no? Es 80 gramos por cada 100 gramos, 80 puros por cada 100 impuros para este compuesto, para este reactivo. En el otro caso, me dicen, haya la masa del dióxido de azufre, pero esta vez me dan su porcentaje del 92% de pureza, del 92% de pureza. Entonces, con ello, también esta masa en este problema es impura, también es impura. ¿Estamos? También es impura, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, acá del 92% de pureza, diríamos lo siguiente, 92 gramos puros existen por cada 100 gramos impuros. Entonces, siguiente paso, pesos moleculares. Ya, ahí tenemos los pesos moleculares de ambos. Y pasaríamos a resolver el ejercicio. Lo haremos nosotros. ¿Estamos? Entonces, acá, vamos. Siempre partimos del dato, 5 gramos. Entonces voy a anotar acá, 5 gramos de ácido nítrico impuros. Por no me sirven los impuros para entrar a la reacción. Tengo que aplicar el peso molecular. Perdón, el dato de purezas. Como impuros va arriba, impuros va abajo. Esto no se modifica tal cual está, ¿no? En 100 gramos de ácido nítrico impuros existen 80 gramos del mismo ácido nítrico, pero esta vez puros. Ustedes observarán que con esto, estos impuros se han ido y los gramos también se han ido, ¿no? Continuemos. Ya tengo masas puras, así que paso a la relación mol a mol, aplicando esto, ¿no? Entonces, como gramos va arriba, gramos va abajo. En 63, acá está 63 gramos de ácido nítrico puros, siempre son puros los pesos moleculares nuevamente, existe un mol de ácido nítrico puros también. ¿Vamos? Estos puros se van con estos se van con estos. ¿Vamos? Y con ello continuamos, ya tenemos moles puros. Por lo tanto, ustedes ya pueden saltar a la relación mol a mol. 22 han producido 9. Y siempre va a ser para sustancias puras, siempre en la relación mol a mol. Entonces, aquí podemos escribir para darnos de cuenta. Entonces, 22 moles de ácido nítrico, recordemos, siempre es para sustancias puras, ¿ya? Existen, o han producido, perdón, 9 moles de dióxido de azufre puros también. Entonces, acá simplificamos estos dos con estos dos. Ya tengo moles, pero yo quiero gramos de dióxido de azufre del 92% de pureza. Por lo tanto, seguimos calculando y nos vamos a determinar entonces la masa del dióxido de azufre. Peso molecular, acá está. Pero en este caso se da la vuelta o no, se mantiene, ¿no? Al revés que el otro caso. Entonces, un mol, por qué se mantiene? Porque tiene que simplificarse nuevamente. Puro, estos dos se van. Existen en 64 gramos de dióxido de azufre, puros también. Por último, tendríamos que escribir ya por qué. ¿Por qué no lo termina acá? Ojo, la pregunta es bien clara, por eso quiero que interpreten bien esto. La pregunta dice, determine la cantidad del dióxido de azufre del 92% de pureza. Observen, aquí dice impuro. Usted tiene que ya impuro. Yo le estoy exigiendo que me entregue el resultado en impuro de la masa del dióxido de azufre.
Nosotros tenemos puros. No hemos acabado el problema. Tenemos que llegar a esto. Por eso es importante interpretar al inicio esos datos cuando es puro, impuro, etc. Entonces, vamos, revisemos y acá decimos entonces, eh, eh, esto se da la vuelta si se dan cuenta, porque los puros tienen que ir abajo para que se simplifique. 92 gramos de dióxido de azufre puros. ¿Por qué se da la vuelta? Porque tiene que simplificarse nuevamente este. Con este tiene que simplificarse. Y obviamente estos se van a simplificar, pero el más importante en este caso es el puro, ¿no? En 92 gramos de dióxido de azufre, esto era 2, dióxido de azufre existe por cada 100 gramos de dióxido de azufre impuros. Y con eso ustedes ya tienen el resultado, gramos de el dióxido de azufre impuros. Comprobemos. Hemos llegado exactamente a lo que nos hemos planteado al inicio. 1,81 sale. Entonces, que es 1,81 el resultado. ¿Estamos? Entonces, esto es problemas de purezas e impurezas. Hay problemas, por si acaso, así en exámenes anteriores. O sea, solamente les han preguntado en algunos exámenes cosas así, problemitas así. Y muchos no han resuelto. Aquí tendrían que asegurar, ¿no? Entonces,